Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos acompaña Misael Rivas. Él es el médico del primer equipo, el Español, equipo de España actualmente, si no me equivoco, en la segunda B, ¿verdad, Misael? Segunda división, sí. Segunda división de España. Un gusto tenerte por acá, Misael. Gracias, Lenin. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice España en estos momentos tan complicados de pandemia? Sí, bueno, yo afortunadamente bien, de salud y con trabajo, pero lo que mencionas es muy cierto. La pandemia se está complicando, está haciendo que la vida social sea muy complicada. Para cierto sector de la sociedad está siendo muy duro. Para nosotros mismos, que tenemos que seguir ciertos protocolos y seguir ciertas normas, ya es duro, pero pa- para gente que vive de su negocio, que lo ha tenido que cerrar, está siendo muy complicado. Sí, claro, comprendo. ¿Podrías platicarnos un poco, o mejor dicho, a las personas, a la gente que no tiene el gusto de conocerte aún, de qué te encargas en el primer equipo como tal y pues realmente, digamos, cuál es tu función dentro del español actualmente? Sí, bueno, como mencionaste al principio, soy el médico del primer equipo. Eso significa velar por la salud del jugador. Eh, No es nada más el diagnóstico de las lesiones, que es una parte importante de mi puesto de trabajo, hacer el diagnóstico lo más preciso posible, porque a partir de ahí tienes un pronóstico de tiempo de la vuelta a la competición del jugador. Pero me encargo también pues de la salud en general, o sea, todas las cuestiones médicas que pueda sufrir el jugador, tanto en forma preventiva como curativa bueno, secundaria, son las cosas que hago yo. Yo estoy, el servicio médico del primer equipo como tal, lo comparto con un fisioterapeuta. Me refiero a la responsabilidad, que él funge como readaptador. O sea, cuando un jugador se lesiona, primero se hace el diagnóstico, se hace el pronóstico, y dentro del pronóstico se hace el plan terapéutico y de readaptación. O sea, se le da tratamiento al jugador, y a partir de ciertos días o de cierto tiempo que se determinó en este pronóstico, empieza la readaptación, que es todas las acciones que podemos hacer para que el jugador pueda volver en forma óptima cuando se cumpla su plazo a competir nuevamente, y que pueda tener el menor riesgo de relesión posible. Muy bien, perfecto. Ahora otra pregunta. ¿Nos podrías contar un poquito sobre tu experiencia dentro del fútbol? ¿En qué equipos has estado hasta el día de hoy? Digamos, pues antes de llegar al español en este momento. Sí, yo empecé mi carrera en el fútbol, por llamarlo así, en México, en un equipo de segunda división, en Yucatán, en Venados de Yucatán. Eh, yo estudié la especialidad de medicina deportiva aquí en Barcelona, y cuando vuelvo a México, contacto a un excelente médico y amigo mío que está, un deportólogo también, que trabaja ahí en Yucatán, el doctor Nazulaque. Y él, bueno, somos amigos personales, y yo le digo que vengo volviendo de Barcelona, y él me dice que él trabajaba en Venados, y me dice bueno, que si me interesaba enviar mi currículum al jefe médico de los servicios médicos de Venados, que es el doctor Alberto Alcocer, con quien también actualmente tengo una muy buena relación de amistad. Y bueno, le envió mi currículum, Alberto me entrevista, y me seleccionan para el equipo de Venados. En Venados estoy 4 años. eh, Primero dos, luego hice un periodo de un año sabático, digamos, en el medio, y luego otros 2 años. Cuando hago ese año sabático, casi por terminar el año sabático, el mismo doctor Alcocer, que es también médico de la Selección Nacional de Básquetbol, la selección masculina de básquetbol, eh, me llama para una convocatoria que tiene la selección para jugar un preolímpico y un torneo en Panamá. Entonces me llama como parte del equipo médico, y allí, en esa concentración, conozco al cuerpo técnico de la selección, que era español, era gente de Granada,
yo trabajo muy de cerca con los preparadores físicos. Entonces, con el profesor Jesús Díaz, que era bueno, es un chico también así como ustedes, era el preparador físico de ese entonces. Hacemos muy buena relación profesional y luego de amistad. Él, por razones personales, vuelve, vuelve a España, a Murcia. Murcia es una ciudad en el sur de... Ay, perdón. En el sur de España, que está muy cerca de Almería. Entonces él vuelve a Murcia, que es donde vive, y él tiene relación con la gente que lleva el servicio médico del Club de Fútbol Almería. Le preguntan si conoce a algún médico y les da mi nombre, me llaman. Yo estoy ya en mi segundo año, no, perdón, en mi cuarto año en Venados, porque volví. Estoy en mi cuarto año, me llaman y a mí me interesaba mucho volver a España porque quería tener, bueno, como había estudiado aquí, quería tener una experiencia profesional y lo vi como la oportunidad para volver. Entonces, vuelvo a España a través de la Almería. Estoy un año en segunda división con el Almería. Termina esa temporada y llega una oferta del Español, pero no para el primer equipo, sino para el fútbol base y el fútbol femenino. Eh, bueno, nos arreglamos, acepto la oferta y bueno, paso del fútbol profesional al fútbol no profesional, que bueno, era ser médico del club para todo el fútbol base, que son lo que en México conocemos como las fuerzas básicas, y para todo el fútbol femenino. A los 3 o 4 meses de que llegué, el responsable del servicio, que es Manolo González, un fisioterapeuta, me dice que el médico del segundo equipo del Español, que es el filial, el Español B, se va y me ofrece el puesto. Entonces, yo le digo que sí y termino toda esa temporada con el Español B. Justo terminando la temporada, el médico del primer equipo se va y me lo ofrecen a mí y es así como llego al primer equipo. Ok, muy, muy interesante. Ahora yo voy con una pregunta. ¿Qué lesiones y patologías se ven con más frecuencia en el deporte? Hablando específicamente en el fútbol. En el fútbol, la batalla de todos los días es con las lesiones musculares, que son bastante más frecuentes que otro tipo de lesiones articulares o de cualquier otra parte del cuerpo. Y de las lesiones musculares, las más frecuentes son las lesiones de los músculos isquiotibiales, que son los músculos de la parte posterior del muslo. Eh, Después las del tríceps ural, que es la pierna o, bueno, lo que en México le llamamos popularmente el chamorro. Y después del cuádriceps, que es los 4 músculos de delante. Pero sí es con diferencia la lesión que con mayor frecuencia, bueno, el tipo de lesión es la muscular y la que más frecuentemente se presenta es esta, la de los isquiotibiales. Perfecto. ¿Y con qué tanta frecuencia se dan las lesiones de la rodilla? En realidad es poco frecuente, es más frecuente ahora que antes. Eh, la lesión más grave de la rodilla, bueno, hay 2 lesiones que son graves de una rodilla para un jugador. Una es la rotura del ligamento cruzado. Son graves por la naturaleza de la lesión y por el tiempo que tardan en volver y, bueno, por todo el proceso. Una es la temida lesión del ligamento cruzado y la otra es la lesión o la fractura del menisco externo, que no van juntas, no van de la mano. O sea, un jugador se puede romper el cruzado solamente o romperse el menisco externo nada más. Eh, Se ha avanzado mucho en el tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado. Es una lesión quirúrgica, es una lesión que hay que operar. Eh, y actualmente, bueno, hablando de fútbol específicamente, pues los jugadores tardan entre 6 y 9 meses en volver desde que se lesionaron hasta que pueden volver a competir. La frecuencia exacta va variando, evidentemente, por la carga de esfuerzo que va teniendo el equipo. No es lo mismo que un equipo juegue solamente un torneo, me refiero al torneo de liga, a un equipo que juega torneo de liga, que juega torneo europeo y que además juega la Copa.
¿no? La carga de trabajo pues es mayor en estos equipos, por lo tanto, el riesgo de lesionarse no solo de la rodilla, sino de la lesión muscular también es mayor. Pero contestando exactamente la pregunta que me haces, Fernando, es poco frecuente, no es tan frecuente. Repito, es más frecuente ahora que antes porque la velocidad a la que se juega y la carga de trabajo de los partidos es mucho mayor a la de hace 20 años, por ejemplo, Ok, pero no es tan frecuente. ok, perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Ahora nos comentabas, Misael, pues obviamente pues tú estuviste en México, ahora te toca estar en España. Sabemos que en España por regular el calendario de partidos es más pesado, porque pues aparte de la liga por regular andas jugando Copa del Rey, o si en ocasiones te toca pues incluso hasta liga, Copa del Rey y competición europea. Eh, en esta cuestión, ¿qué tanto, o sea, qué has notado en cuestión de prevención o en cuestión de tratamiento de lesiones? O hasta incluso, ¿hay alguna diferencia entre el mexicano y el europeo para la tendencia a lesionarse por las sobrecargas de los partidos? Mira, hay una diferencia muy, muy, muy importante entre un jugador mexicano y un jugador español. Lo primero es de dónde viene. El fútbol en España ya no se juega en la calle, no se aprende a jugar en la calle, se aprende a jugar en las escuelas. Hay infinidad de escuelas de fútbol. Y en México muchos jugadores, bueno, está cambiando la tendencia, pero muchos jugadores vienen de la calle, como ha sido toda la vida. Eh, Esto hace una diferencia con el que llega a ser profesional porque ya llega educado para el deporte, o sea, específicamente para ser profesional del fútbol. El jugador español lo tiene muy claro y eh, se cuida en su alimentación, hace trabajos preventivos impuestos pues, evidentemente por el club y a la vez el club está obligado a prepararse lo suficiente para ofrecer ese tipo de servicios al jugador. Entonces, esta diferencia es brutal, muy clara entre el jugador mexicano y el jugador español específicamente, que el español se cuida muchísimo. Tú no batallas, por decirlo así, con el español para que coma bien, por ejemplo, porque él lo tiene clarísimo. Él tiene que cumplir ciertos parámetros físicos y sabe que tiene que estar, por ejemplo, en un 10% de grasa o menos, porque además el club se lo exige. Y si él no está en ese parámetro, lo multa, tiene que pagar, que al final la multa es lo de menos, pero es pasar por la situación de no estar. Y además el vestuario lo presiona. El jugador que está gordo, que bueno, 10% es para un atleta, pero un jugador que está por encima del 10%, el mismo vestuario lo presiona para que esté en las condiciones óptimas. Entonces, esta ya de entrada es una diferencia muy, muy grande, que tú no tengas que ir detrás del jugador creando conciencia y haciéndolo, eh, creando conciencia y que entienda que esas pequeñas cosas son importantes para su rendimiento. Eh, Nosotros, pues, bueno, por ejemplo, nosotros el año pasado que jugamos 3 torneos, porque jugamos la Liga, jugamos la Copa del Rey y jugamos Europa League. Mm, la plantilla era corta, no era una plantilla muy grande. Tuvimos que tirar de gente de la cantera y la verdad es que al final de la temporada, no, yo pensé que la lesión iba a ser mucho más grande, que el índice lesional iba a ser mucho mayor de lo que en realidad fue. Y bueno, analizando un poco lo que había pasado, realmente es eso, que el jugador se cuida, dos, es responsable con la prevención y con lo que tú le propones de trabajo para que no se lesione, porque lo tiene clarísimo. O sea, el jugador quiere jugar y sabe que si se mantiene en los parámetros antropométricos adecuados, que además se entrena todos los días, se cuida, duerme bien y hace toda la prevención, estará disponible para jugar, evidentemente. Y hay otra cuestión importante que me gustaría mencionar, es evidentemente la calidad del jugador. O sea, no digo que el jugador mexicano no tenga calidad, no, para nada. Hay jugadores en México de muy alto nivel,
pero el español tiene demasiada calidad. Entonces, esto hace que en el campo, o sea, no es lo mismo correr detrás de un balón de una manera que de otra. Y no es lo mismo cuando tú pasas un balón, o cuando tú haces un pase, que hagas correr al compañero o que el compañero haga todo un esfuerzo para recibir ese balón. Si tú ese pase lo das con, con mucha calidad, la mayor parte de las veces que lo pasas. Entonces yo creo que son estas dos cosas las que hacen una diferencia importante en cuanto al rendimiento y en cuanto a la prevención de lesiones. Además, ellos están acostumbrados a, como vienen de la escuela, cada año hay torneos en la escuela, no es nada más que aprendes a jugar fútbol, sino que hay torneos entre escuelas, torneos entre clubes en categorías inferiores, y ellos ya están acostumbrados a todo este ritmo desde muy pequeños de competición. Bien, y siguiendo con esta parte, y te lo menciono porque pues realmente acá, pues lo sabes, ¿no? O sea, realmente cuando mucho juegas la liga y si por ahí te toca entrar a Copa MX, de repente a CONCACAF, porque pues la Libertadores ya ni siquiera es una opción, eh, pues realmente casi te concentras nada más en llevar la liga y por si por ahí algún jugador se va a concentración a selección, digamos que es en los que a lo mejor más atención puedes poner pues por los tratos que se le puedan dar allá y el traerlo y recuperarlo, bla, bla, bla. Entonces, si seguimos con esta parte de las sobrecargas por la carga de partidos, se me ocurrió una pregunta muy interesante y a ver si nos la puede responder. ¿Qué tanto te considera a ti el director técnico o el preparador físico en su planificación? Porque pues tú eres el médico, en parte, obviamente, el conocimiento tuyo en cuanto a lesiones y en cuanto a la prevención es muy grande, pero esa es mi pregunta. ¿Ahí se te considera de alguna forma muy importante entre el director técnico o el preparador físico para la planificación del torneo? En cuestión de prevenir lesiones y toda esta cuestión de las sobrecargas por tantos partidos. Como tal, no. Aquí hay gente de mucho nivel, como la hay en México. Hablo de los preparadores físicos que finalmente son los que llevan la programación de la carga de trabajo. Eh, y ellos lo tienen muy claro. También gente con mucha experiencia que sí ha trabajado desde el principio en ligas europeas, pues también tiene esa experiencia y sabe cómo llevar un equipo. Como tal, no nos toman en cuenta al servicio médico para la preparación de las cargas, pero para la repartición, digamos, de la carga de trabajo, porque eso lo llevan entre el preparador físico y el entrenador. Okay. El preparador físico a ver, puede escuchar un consejo, le podemos decir, hablando de una persona o de un jugador en específico, pero ellos es algo que lo tienen muy claro, como que es su terreno, o sea, es su trabajo específicamente, y sí, es también personal, hay quien te escucha y quien no, hay con quien puedes hablar y decirle, oye, yo te aconsejo esto, yo te aconsejo lo otro, pero sentarnos a planear una temporada o un microciclo o un mesociclo y demás, no es algo en lo que nos tengan considerado. Muy bien. ¿Y tú en lo personal, consideras que se tendría que considerar al médico en ese caso? Digo, no es por entrar en controversia ni meter en algún problema, sino tú desde tu punto de vista, desde el médico del deporte, ¿consideras que el médico del deporte a la larga tendría que empezar a tomarse en cuenta para la planificación de los torneos o lo ves realmente algo innecesario? No, evidentemente creo que es una voz, no la mía, sino la del médico deportivo, la del médico del equipo, es una voz que tendría que escucharse más seguido porque Muy bien. muchas veces se habla, hay un pequeño discurso vacío de que la salud es muy importante y tal, pero el rendimiento está por encima de la salud. Sí, Evidentemente es así, desgraciadamente. pero hay cuestiones en las que podrían escucharnos y que creo que el médico tiene autoridad para hablar, porque son cuestiones médicas Sí, propiamente, claro. Y más de un especialista, o sea, médico deportiva, y que yo creo que sí que tendría que tomarse más en cuenta la opinión del servicio médico, liderada pues por el médico deportivo, en la planeación para la prevención y demás. A ver, nosotros dentro de la semana, por ejemplo, dentro de una semana, pues hay trabajo de fuerza, de prevención primaria, de prevención secundaria,
Y ahí sí que nos tenemos que poner de acuerdo porque nosotros peleamos porque el jugador haga su prevención. ¿A qué me refiero con prevención primaria y secundaria? La prevención primaria es todo el trabajo que tú desarrollas para que no se lesione. Y la prevención secundaria es el trabajo que tú desarrollas después de la lesión. O sea, un jugador que se rompió el isquio, por ejemplo, tiene que hacer una prevención el resto de la temporada, un trabajo de gimnasio, ciertos ejercicios específicos para tratar de evitar, al menos muscularmente, que se vuelva a lesionar. Entonces, sí que nosotros hablamos al principio de la temporada con el cuerpo técnico y le decimos, mira, nosotros te proponemos que haya durante la semana un día o un espacio en el que el jugador pueda venir a hacer una prevención. Y hay preparadores físicos que te dicen, bueno, pues eso llévalo tú o ya lo combinamos, porque a mí me gusta trabajar fuerza y tal y demás, y para no sobrecargar al jugador, pues hay que ponernos de acuerdo en qué momento de la semana lo pueden hacer o no. Y así, bajo ese mismo concepto, creo yo que sí que podríamos y deberíamos participar los médicos deportivos en la planeación de las cargas de trabajo de toda una temporada. Sí, sí, por supuesto. Y quiero agregar, Lenin y Fernando, que es muy importante dentro de la prevención secundaria, bueno, y la primaria también, temas del descanso, por ejemplo. Desde mi punto de vista, no todo debería decidirlo el director técnico. Hay directores técnicos que son así, son muy impositivos y todo lo deciden ellos, como los viajes, por ejemplo, cuándo se regresa de un viaje, cómo se regresa de un viaje. Hay ciertas circunstancias que el club te dice, vale, tenemos opción A, B o C. Vale, pues hay que escoger la mejor para el descanso del jugador, por ejemplo. Y en eso no nos escuchan tampoco. Eso tradicionalmente lo decide el director técnico y creo que tendrían que escuchar más a sus médicos. Muy bien, perfecto. Ok, Pues muy buen perfecto. punto de vista, porque realmente Sí, creo que sí. O sea, sabemos que el descanso es primordial para prevenir una lesión e incluso, como tú lo mencionabas, parte también de la prevención secundaria, ¿no? Cuando ya el jugador se lesionó, pues también para que ese músculo, hablemos de una lesión muscular, para que ese músculo se recupere de la forma más óptima posible, pues el descanso es fundamental para que pueda regresar el jugador, una, lo más pronto posible y dos, de la mejor forma y prevenir, me imagino, que vuelva a haber una recaída en ese músculo. Evidentemente, sí, sí, por supuesto. Muy bien. perfecto. Ahora yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo se vive un día de un derby contra Barcelona, un partido contra el Real Madrid en sobrecargas musculares? Bueno, los jugadores, en general, cuando juegas contra un equipo de esta envergadura, con el Real Madrid, el Atlético, el Barcelona, el derbi que mencionas, el nuestro es contra el Barcelona, evidentemente, que hay muchísima rivalidad, muchísima. Sí. Eh, Al jugador no le duele nada, el jugador quiere jugar. Y en ese momento se alivian todos los males que puedan tener. Eh, Durante la semana y el partido, claro que se lesiona, pues, no tiene más remedio, no puede jugar, evidentemente, pero el jugador suele estar disponible y tampoco es que hayamos notado una alza en el índice lesional porque sea un derbi o porque sea un partido contra el Madrid o contra otro equipo importante. Yo creo que tiene más que ver con la carga de trabajo que llevas detrás que con el partido en sí, porque hay un fenómeno que se desarrolla, que es que cuando tú juegas contra un equipo que en principio es mejor que tú en muchas cosas, en calidad futbolística, en infraestructura y demás, tú quieres dar lo mejor de ti mismo por muchas razones, por dignidad deportiva, porque quieres que el otro equipo te vea y a lo mejor te fiche, etcétera. Entonces, el jugador suele estar en óptimas condiciones para jugar estos partidos y además tiene también mucho que ver que no es el primer derby que juega. O sea, tenemos jugadores que han jugado Champions League, que han sido campeones de liga, que han sido campeones de Europa. O sea, hay jugadores ya muy bragados en ese sentido en cuanto a las presiones de los partidos. Sí, porque el jugar contra un Madrid, contra un contra un Atlético, contra un Barcelona, te sube el ánimo y das lo doble
esfuerzo. Ahí mi pregunta, ¿cómo se hace o qué pasa? Mira, son equipos que, o sea, el Madrid, el Barcelona, el Atlético, son equipos que físicamente, tal vez físicamente no te exigen demasiado, porque son equipos que te dejan jugar a partir de cierta distancia del área te empiezan a apretar y luego tú ya no puedes pasar, o sea, te quitan la pelota y ya no te la dan. Luego te tiran viene un contragolpe o te atacan, tal, pierden la pelota y te dejan que tú vengas y a partir de cierta área que tienen ellos determinado te vuelven a apretar, te quitan la pelota y se van para adelante. En ese sentido, sí hay un momento del partido, evidentemente, sobre todo si vas empatando, vas ganando, en el que se exige muchísimo. Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver la cuestión mental y la cuestión de la preparación que ya trae el jugador, que no hemos notado que haya una clara elevación del índice lesional por jugar estos partidos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya para terminar, Misael, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera es, pues realmente, ¿qué consideras tú que hay dentro del campo de la medicina del deporte que a lo mejor aún no se implementa dentro del fútbol, si es que hay algo, y que se debería de implementar o que se debería de poner más atención? Y la otra es, ¿qué deficiencias llegaste a encontrar tú acá en México en los momentos que llegaste a trabajar acá como médico del deporte, que tú dices, ok, ¿sabes qué? De España deberíamos de adaptar esto para prevenir lesiones o para cualquier cuestión en el ámbito de la medicina del deporte, específicamente dentro del fútbol? Mira, yo tuve la ventaja de trabajar con estas personas que les mencionaba al principio, con el Ujú. doctor Alcocer. Bueno, con Azul no trabajé, pero lo conozco de la carrera que coincidimos mientras estudiamos la carrera. Pero con el doctor Alcocer, Alberto es un médico del deporte que estudió la especialidad ahí en Yucatán, en la UADY, y después vino a Madrid a hacer una maestría en medicina deportiva. Y entonces él tenía muy claro el modelo europeo, que es lo que él ha implantado ahí en Venados y en Yucatán y en su práctica privada. Entonces, hablando específicamente de Venados, Venados era muy privilegiado por tener a estas personas al frente de su servicio médico porque eran con sus limitaciones evidentemente estructurales y económicas, pero era muy parecido el, el desarrollo o el desempeño del servicio médico. Eh, ¿Qué diferencias hay? Evidentemente de estructura. Bueno, yo, por ejemplo, ahora porque estamos en segunda división, pero yo tengo 3 fisios que son los que ejecutan los tratamientos tanto preventivos como por lesiones. Tenemos un readaptador, o sea, están los 3 fisios, el readaptador, hay un nutriólogo y, bueno, hay un podólogo que no es externo, no pertenece al club y estoy yo. O sea, somos 6 personas, 3, 4, 5, sí, somos 6 personas, 7 con el podólogo, que estamos exclusivamente para la salud del jugador, para tratar de atacar todos los aspectos que se pudieran controlar para prevenir las lesiones o para recuperarlos. Entonces, claro, hay equipos en México que, bueno, tienen 1 o 2 fisios y el médico, y ya está, no tienen más. Entonces, evidentemente hay una diferencia en la estructura. Y al tener esa diferencia en la estructura, pues el servicio que le puedes brindar al jugador es muy diferente. La primera división es otra cosa. La primera división hay un mundo de diferencia, porque evidentemente hay mucho más presupuesto. Tienes la posibilidad de tener más profesionales por plantilla y entonces el servicio que das pues es mucho, mucho mayor. Aquí quizá es un buen servicio y de calidad en la segunda división, pero el trabajo que tú desarrollas pues es más grande. Por ejemplo, una diferencia en Venados, sí que teníamos un nutriólogo, pero en los viajes me tenía que encargar yo de la nutrición, de que los menús se cumplieran como tal, de los suplementos que se beben cuando va a empezar el partido, cuando termina, etcétera.
Acá viaja el nutriólogo con nosotros y él se encarga por completo de toda la cuestión de la nutrición. Pero yo creo que es un tema de presupuesto, evidentemente. Eh, y la otra pregunta que me hacías, ¿en qué más puede incidir la medicina deportiva? Mm, yo creo que hay todavía muchos aspectos en los que nosotros podemos participar, podemos meternos un poquito más a trabajar en colaboración con el preparador físico, que esto a día de hoy es muy personal. O sea, hay preparadores físicos, como te decía antes, que te permiten colaborar porque te integran al trabajo, entonces te hacen sentir parte de su proyecto. Pero hay otros que no, hay otros que hablan 3 palabras contigo y ya está, todo lo llevan ellos. El jugador está lesionado, dámelo cuando ya esté, ¿sabes? No te presionan ni nada. Y entonces es un trabajo dividido entre el servicio médico y la preparación física, pero yo creo que es un trabajo que tiene que ir de la mano, evidentemente. O sea, hay un líder del proyecto, que es el director técnico, que es el que coordina todas las acciones, y luego pues están los encargados de las otras áreas importantes. La semana pasada leía un comentario que, bueno, se lo atribuyen a César Luis Menotti, no sé si sea de él, pero él decía que el cuerpo técnico y el cuerpo médico son como un barco en el que el capitán es el director técnico, él es el capitán del barco, y luego están sus ingenieros de máquinas, que son el preparador físico y el médico, que son los que te dicen, lo que dicen al capitán, el barco ya no puede ir a más de 200, baja la velocidad porque si no la máquina va a reventar. Haciendo bueno, menciono esta alegoría porque es así en realidad, tenemos que trabajar de la mano y yo creo que más que cosas que pueda aportar como tal la medicina, no, nos tienen que involucrar más en el trabajo los preparadores físicos, que no digo que no lo hagan, sí que lo hacen, pero ya es a modo muy personal. O sea, hay preparadores físicos que lo tienen muy claro y que van de la mano con el médico. Yo he tenido la suerte de trabajar con la gran mayoría de esta manera, pero hay otros que no. O sea, hay otros que son muy de su trabajo, muy celosos de lo suyo y de lo que hacen, y bueno, es su manera de trabajar, ¿no? Sí, pues totalmente de acuerdo contigo por esta parte, por esto lo preguntaba minutos antes, que realmente qué tanto se te tomaba en cuenta como médico para esta parte, porque sabemos bien, o por lo menos, bueno, te comparto, en un diplomado que yo estudié hace 2 años, que también Fer estaba estudiando, nos mencionaba el mismo, el director técnico, nos mencionaba que también teníamos que saber nosotros sobre preparación física como directores técnicos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber hasta dónde exigirle y hasta dónde ya no. O sea, en qué momento parar, en qué momento decir, sabes que el jugador se va a lesionar si yo lo exijo un poco más. Hablando pues más en categorías inferiores que pues no tienes quizás un médico a la mano y la tienes que hacer tu todólogo, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo y creo que ojalá y vaya para allá esta parte lo más pronto posible porque sí lo necesita el fútbol y más en estos tiempos de pandemia que vino un parón súper grande y que ahora pues de repente volver a aventar la máquina a 100 creo que es complicado. Muy bien, Evidentemente, sí. Misael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto conocerte, un gusto poder platicar contigo, conocer un poquito más de la medicina del deporte dentro del fútbol. Creo que son temas que pocas veces se hablan frente a cámara y nos parece muy interesante que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Y pues muchísimo éxito tanto para ti como para el Español. Esperemos ahí verlos en primera división otra vez para la temporada que viene. Muchas gracias, Misael. Un saludo hasta España. Y pues en la cajita de descripciones dejamos las redes sociales de Misael para que vayan a seguirlo y pues estén al pendiente tanto de él como del Español, que seguro van a lograr ahí el ascenso de nuevo. Muchas gracias, Lenin y Fernando. Gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, yo estoy a la orden. Muchísimas Muchas gracias gracias, a ti, de verdad. Misael, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Misael. Que estés muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Hasta luego. Bye.